¿Qué tal? En esta ocasión lo que vamos a mostrarles es acerca de la parte de control de robots seriales. Es un tema con bastantes elementos. Lo que se va a mostrar básicamente es el contenido de es una pequeña introducción. Aquí cabe la pena aclarar, nosotros como trabajamos en máquinas virtuales y también eh, debido a que también la instalación de MovieTOS es un poco complicada dependiendo de los recursos de las computadoras, lo que nosotros optamos fue mejor trabajar con la instalación de los controladores y comenzar en específico con dos tipos de controlador: controladores de posición y controladores de trayectoria. Y eh, básicamente en este documento, en este libro de Jupyter, lo que tenemos es parte de la documentación que hay que revisar para justamente realizar una simulación de un robot serial, el cual pueda tener ya sea un control de posición o un control de trayectoria. El contenido, básicamente, a partir de la carpeta de source del espacio de trabajo, ya a nivel de desarrollo, eh, están estos dos paquetes. Un paquete con la descripción del robot y un paquete que nos lo trae o nos lo expone dentro de un ambiente de simulación. En este caso, nosotros estamos utilizando Gazebo Classic. Y la idea básicamente es aprender todos los elementos que tenga el controlador. Entonces, en la parte de configuración, lo que debe de contener el paquete, que va a estar también en un repositorio de GitHub del curso, es la descripción, es la parte del URDF. Entonces, en este archivo justamente todos los elementos de la descripción del robot están puestos en un archivo, en archivos sacros. Ahora, la parte recomendable no es desarrollar toda la aplicación o toda la parte del robot en diferentes archivos, porque uno a veces no puede encontrar los errores. Una recomendación que se les puede dar al usuario es que empiece a programar inicialmente desde el URDF básico. Por eso es que la mayoría de los paquetes contienen nuestros URDFs, y posteriormente ese URDF o esa descripción se pasa a un archivo sacro y se vayan agregando los elementos. Entonces, aquí, básicamente, de la descripción básica del URDF, se generó o se pasó a un archivo sacro, del cual se le pusieron las propiedades de gazebo. Posteriormente se definieron los tipos de controlador y la parte de la trayectoria. Además, esta descripción corresponde a un robot SCARA, y la idea de aquí es que también se aprovechen los elementos que permitan poder adicionar lo que son elementos relacionados con sensores. Ahora, em, en un inicio, particularmente los sensores en la mayoría de los cursos se manejan para robots móviles. En este caso se agregan también para robots seriales debido a que a la aplicación actual de soluciones que pueden ser bastante complicadas o que los robots deben interactuar en un entorno determinado, requieren de la lectura de sensores. Entonces, cuando menos aquí se contienen una cierta cantidad de sensores básicos, los cuales se pueden utilizar para poder manejar o programar un robot más avanzado. Ahora, los nombres de los paquetes son examen, description y examen breakout, porque fueron los elementos básicos planteados para que los alumnos del semestre, cuando se desarrolló esta parte, pudieran tomar esto como base y desarrollar su examen haciendo modificaciones a la descripción del robot. Entonces, esta es una parte muy importante. Em, Aquí toda la descripción está en un archivo sacro. Y la parte también importante, la parte sacro también lo que nos ayuda es agregar cuando menos controladores. Por ejemplo, este archivo lo que hace es que todas las descripciones, para no tener que hacer diferentes descripciones del robot, simplemente se van llamando los elementos y el elemento que describe el controlador. Por eso es que tenemos un control de trayectoria y un control de posición. El controlador que aquí está nombrado como básico simplemente es
la declaración de las juntas dentro de Gazebo para que pueda el robot aparecer dentro de un espacio de simulación. Pero propiamente eso no es un controlador. Entonces tiene ese detalle. Para visualizarlo tiene esta parte de ARBIS. La parte de URDF. Este archivo se puede analizar. Lo incluye casi todos los repositorios. Debido a que para visualizar ya dentro de lo que es la simulación, se tiene que pasar este archivo de descripción a la carpeta oculta de Gazebo que viene en la raíz, principalmente en la parte de modelos. Ahora, viene la descripción, viene un launch básico para cuando menos revisar la configuración del robot y lo que serían las definiciones de los controladores. En la parte de propiamente para llamar a la simulación, lo que se tiene es la descripción en ARBIS para visualizar al robot o la información esencialmente que el robot recibe del estado de sus juntas, pero también de los sensores que contiene en la descripción. 3 archivos launch, un control de posición, un controlador donde únicamente viene controlado, y el controlador de Roberto está puesto así porque fue el profesor Roberto García en este semestre quien ayudó a terminar el controlador nos ayudó a terminar el controlador para que se pudiera apreciar no solo el controlador sino también el mundo y ubicar el robot dentro de un espacio de simulación en específico. En ese sentido, el paquete incluye 2 espacios, un espacio de pruebas 1 y un espacio de pruebas 2. Y en un archivo de fuente perteneciente a la carpeta, lo que viene es un ejemplo de la trayectoria, una prueba para ubicar al robot en una posición específica, publicar dentro de esas partes y otro donde se pueden mandar posiciones para que el robot se mueva. Un punto importante en ambos, principalmente en el paquete de description, es que hay que agregar elementos dentro de la carpeta de CMake, las definiciones de las carpetas que están aquí. Y en el package XML hay que agregar elementos a los metadatos para que construya directamente la parte de control. Y en el caso de aquí, lo que nosotros tenemos es una carpeta con el propio nombre y un archivo initPy, porque estos elementos para las pruebas están hechos en Python. Entonces aquí en este caso dentro del CMake se tiene que indicar que el paquete debe de incluir esos elementos. Y prácticamente en la parte de package no hay que agregarle elementos extra. Ahora, en el caso de que la computadora no tenga instalado la parte de control, si una vez han instalado Movet ya directamente en su computadora, estos elementos se van a instalar automáticamente. Si no tienen instalado Movet por alguna razón, o porque es pesado, o porque demanda demasiada memoria para su instalación, lo que se puede trabajar aquí, primero hay que seguir estos pasos. Como en cualquier instalación, primero hay que actualizar y hacer upgrade a los elementos que se descargan. Posteriormente, lo que hacemos es instalar, como nosotros vamos a utilizar como elemento de simulación Gazebo, el Gazebo Classic, instalamos los controladores. Para nuestra versión, que en este caso es Roscombol, y la lista de controladores. Entonces, el controlador de posición, el controlador de velocidad y el controlador de trayectoria. Aquí también es recomendable, por si hay algún tipo de error dentro de la redacción, o si se vuelve para evitar errores dentro, a utilizar el autocompletar con la tecla Tab. El controlador de velocidad no está implícito dentro de este repositorio porque generalmente un robot serial no se controla por un control de velocidades. Esencialmente este tipo de junta es más común para robots móviles. Entonces conviene porque también lo que contiene el resto de los paquetes que se van a estar dentro del repositorio es el control de movimiento para lo que sería un robot móvil diferencial y un robot omnidireccional. Entonces, la instalación de esos controladores
tal cual. Ya podrían ustedes manipular cualquier tipo de robot móvil la idea sería principalmente para manipuladores híbridos. Instalados los controladores, es importante instalar la parte de ROS Control. Ya una vez instalada, instalar el Control Manager. Esto es muy importante. Si no se queda instalado el Control Manager, simplemente por sí mismo ROS no va a ser capaz de poder administrar la descripción de los controladores que se definan para cada robot. Y para poder visualizar la parte dentro de los robots, dentro de las simulaciones de Arbis, es necesario poner e instalar el ROS Control y la parte del ROS Controller. Estos elementos. Entonces, hay que instalar hay que seguir estos 6 pasos para tener ya en una configuración común de ROS 2 Humble la parte del controlador. Entonces, esto es válido para ROS Humble y para Iron Irving. Entonces, básicamente lo que ustedes van a encontrar aquí es la descripción del código del robot Scara que nosotros estamos manejando. Esta es la descripción del URDF. Un punto importante, la mayoría de los códigos básicos que les vamos a proporcionar, los robots van a estar construidos con figuras primitivas. El objetivo de tener estas figuras primitivas es para simplificar el código en sí y la cantidad de elementos. Más adelante, ya cuando se manejen los elementos de simulación de los robots móviles, que serían, en este caso lo que tenemos es el Dotbot, el robot ROS X3 y el robot ROS X3 Plus. Esos robots sí ya están, ya contienen las mallas y su descripción física o su malla de descripción sí corresponde a la del robot real. En nuestro caso simplemente lo que estamos trabajando es un elemento para comprender la parte de evaluación. Ahora, ese es el ejemplo como se ve la teoría en la clase, donde nosotros lo que estamos haciendo es asociar a cada eslabón un sistema de referencia específico y un sistema de referencia en el cual nosotros vamos a tomar o a comprobar que el robot funciona. Ahora, en este caso, el sistema de referencia del sistema P es un eslabón vacío. La idea también que nosotros estamos planteando para simplificar el código es cuando ya existe un elemento ya físico relacionado, es más fácil asociarle lo que sería un sistema de referencia vacío y ahí colocar los sensores. Entonces, en este caso, los sensores que se le agregan a este robot estarían asociados sobre este sistema de referencia. También cabe aclarar que debido a lo complicado que podría llegar a ser el visualizar todos los elementos, la parte de sensado se va a trabajar en otro documento y por ende también se va a presentar en otro video. Y la descripción del archivo .launch, simplemente como es la visualización de los elementos, por eso es que se está trabajando directamente sobre un archivo launch corto en formato XML. Y para comprobar el funcionamiento de las juntas, lo que se está haciendo es el uso del Joint State Publisher Week, la interfaz gráfica. Y muchas veces hay que verificar si se tiene instalado. La instalación de ROS por sí misma no lo tiene. Entonces lo recomendable es que hagan la prueba y si llega a marcar el error que justamente no encuentra justamente este publicador o este paquete, conviene nada más instalarlo. La configuración aquí llama el nodo de Arbis y la parte de la configuración del archivo sacro. Entonces yo en este momento lo que tengo aquí es mi propio mi terminal. En este caso me voy a mi carpeta de desarrollo. Y en este caso yo lo tengo en robot 20
25 workspace. Y voy a refrescar la fuente. Ah, no entré, me equivoqué. Acá está. Entonces ya estoy a nivel de la fuente. Voy a limpiar. Es simplemente porque no recuerdo en este momento si ya tengo eh, este, este espacio de trabajo instalado directamente sobre la terminal. Posiblemente en mi caso no es necesario, pero si ustedes descargan los paquetes e instalan en su computadora en un espacio de trabajo determinado, es necesario refrescar la fuente si es que no lo tienen instalado dentro de su paquete de alias. Entonces, en este caso, mm, vamos a hacer un llamado. Launch. En este caso, el paquete se llama examen. Y vamos a revisar la carpeta de description. Entonces, aquí, la opción que tengo me dice que tengo mi escara. Display. Y aquí está la representación que habíamos visto en la parte de Arbis. La disposición también de los sistemas de referencia está conforme a lo que vemos en clase. Aquí parecería que se está utilizando la nomenclatura de David-Hartenberg, pero no es así. En realidad, nosotros utilizamos transformaciones homogéneas debido a las consideraciones que nosotros hacemos en el cálculo de la dinámica de los robots. Entonces, aquí nada más es pura coincidencia de que todas las ejes de rotación estén sobre el eje Z. Entonces, tengo la descripción del robot y de la descripción básica, regresando a lo que sería nuestro código y quitando lo que sería la simulación, aquí lo que se agrega es un eslabón vacío de mundo. Y en este caso lo que sería el base link del robot se crea dentro de una junta fija donde el padre es nuestro eslabón vacío mundo y lo que sería el hijo sería nuestro base link. En este caso lo estamos colocando sobre una posición dentro del origen sin un cambio de orientación. Es importante agregar este sistema de referencia. La razón se debe a que si no se fija el robot y ustedes lo ponen directamente sin fijarlo a lo que sería a una tierra, cuando el robot interactúe, cuando le manden datos, lo que va a pasar es que las cargas que se van a generar dentro de la simulación podrían voltear al robot. O cualquier tipo de interacción podría volcarlo. Básicamente es como si ustedes colocaran un robot sin soportes y lo pusieran a moverse. Entonces podría llegar el momento donde el robot se cae. Entonces lo podrían hacer, pero en el caso de que no quieran que el robot caiga y que quede fijo como sería en el mundo real, donde no sería ningún accidente, hay que agregarle esta junta. El resto de la descripción, básicamente lo que describe es los cuerpos de los eslabones, las juntas, el tipo de las juntas, y en específico las juntas en este caso no tienen ninguna restricción. Básicamente el rango de las juntas es que pueden darle vuelta. Lo ideal, si ustedes quieren ya o ya tienen una limitación o un actuador ya definido para su robot, pueden agregar los parámetros de las juntas. Y incluso un límite de esfuerzos, tal cual. Lo siguiente,
Lo demás que tiene este archivo es, eh, ese sería el archivo que tenemos en Sacro. Ahora, también, una gran diferencia de lo que nosotros tenemos en URDF es que el encabezado lo único que hace es que nos contiene el nombre. ¿Se dan cuenta? El encabezado nos está diciendo la versión de XML que estamos trabajando, el tipo de encoding, que en este caso es tu F8, que corresponde a idioma inglés, y el nombre del robot. Para que lo pasemos nosotros a un archivo Sacro, simplemente lo que hacemos es que dentro del encabezado de cada archivo agregamos esta extensión xmlns sacro y la dirección de ROS wiki sacro. Y con eso nosotros nos da la versatilidad de manejar. En otros documentos, que sería la parte de robots móviles, principalmente en el diferencial, se profundizará más las capacidades que podemos tener en el sacro. En este caso, el archivo sacro nada más es una muestra para poder pegar lo que serían los elementos y la descripción para no hacerlo tan complicado. Entonces, este parte del código, al hacer el archivo sacro de lo que serían el SCARA, gazebo, propiedades en gazebo, básicamente lo que estamos definiendo es que cada uno de los eslabones los estamos colocando dentro del espacio de gazebo. Y lo único que estamos haciendo es definiendo el tipo de material, que en este caso nada más es el color. No le vamos a agregar algún otro tipo de elemento. En este caso todavía no vamos a agregar elementos que definan más las propiedades físicas de nuestro robot. Y simplemente la base la estamos poniendo en gris. El primer eslabón en rojo, el segundo en azul y el tercero en verde. Una convención RGB. Entonces, esto es equivalente a tomar este código que tenemos aquí de gazebo y pegarlo aquí en el URDF. Y de hecho es así como se construyó este archivo. Ya que una vez funcionó la parte de la exportación, simplemente se dividió, se fragmentó el código en varias partes. Lo siguiente es la simple declaración que nosotros tenemos que hacer de las juntas para que el robot aparezca directamente en lo que sería el espacio de gazebo. Entonces, aquí simplemente igual, el encabezado del archivo sacro. Y lo que estamos haciendo es otra definición de gazebo. Donde aquí lo que estamos haciendo es un Join State Producer Controller. Como tal, no es un controlador. Lo estamos mandando a llamar. Y lo que hacemos es un listado de las juntas. Y estamos colocando que la actualización o el manejo de la velocidad en lo que la publicación de estas juntas van a ser 10 Hz. Es decir, que se va a publicar 10 veces por segundo. Aunque aquí diga Join Post Trajectory Controller, como tal, no es un control de trayectoria. Un control de trayectoria, para que quede mejor definido, en realidad lo que contiene es un perfil de velocidad. Puede incluir parámetros de controladores P y D. Y un tiempo de ejecución. Incluso nos pide definir lo que sería el tipo de error permisible que vamos a tener en posición o un tiempo para que el robot llegue a una determinada posición. Entonces, lo que ustedes van a encontrar dentro de este libro de Jupyter es una definición un poco más profunda de cada uno de los elementos y algunas notas. Ahora sí, la parte del control de posición. Y este sí se define más como un control de posición. Entonces, este es un archivo independiente del otro. Entonces, para poderlo visualizar, vamos a verlo también en esta parte de Visual Studio.
Voy a cerrar los archivos porque no necesitamos tanto. Y lo que me interesa mostrar en este momento es este documento. Entonces, nomás que termina de hacer este proceso. Y aquí lo que tenemos es la conjunción de los archivos sacro. Entonces, para ser un poco más precisos, aquí lo que se está utilizando en otra propiedad del sacro es definiendo un elemento. Debido a que podríamos utilizar más de un sensor o la definición, lo que estamos haciendo es definir una propiedad que sería el nombre del paquete, y en este caso el nombre del paquete pues, es el mismo. Y lo que le estamos diciendo aquí para conformar la descripción del robot es que dentro del paquete con el nombre, que aquí está definido como el valor, que será examen description, dentro de la carpeta de URDF, busque el SCARA URDF sacro, que es el archivo que acabamos de ver. Que le agregue la información que también contiene dentro de la ruta o de esta misma ruta el SCARA que contiene los elementos de las propiedades de gazebo. Y en este caso es el controlador de trayectoria. Pero en este caso, que ese es el más básico, simplemente para este se manda a llamar el archivo donde las juntas nada más están definidas. Para el control de posición, en este caso, se está mandando llamar dentro de las propiedades lo que sería el archivo de posición de controlador. Es por eso que la descripción de este robot SCARA se realizó en archivos sacros, porque nos evita tener que hacer diferentes códigos. Simplemente la flexibilidad que me permite es que yo, si yo quisiera modificarlo y porque sea control de trayectoria, simplemente mando llamar la definición del control de trayectoria. Entonces, regresando aquí. Esa es la parte del control de posición. Donde lo que hacemos es que iniciamos ROS control, la parte de gazebo, y el tipo va a ser la parte de sistema. Va a ser una interfaz manejada por hardware, donde nosotros lo que estamos haciendo llamar es un llamado a lo que sería el ROS control del sistema de gazebo, que es de los elementos que instalamos o que marqué que se tendrían que instalar en un inicio. Y aquí lo que viene tiene un join o el nombre de la junta que nosotros queremos agregarle el control. En este caso, como la junta ya está definida dentro del URDF, ya la junta ya se sabe que es una junta rotacional con ciertos parámetros. En esta configuración básica, únicamente lo que le estamos mencionando es que el comando de la interfase de control que nosotros vamos a manejar va a ser un control de posición. Es decir, lo que vamos a solicitarle a nuestro paquete es que genere una interfaz por hardware donde nosotros vamos a proporcionarle a cada junta la posición a la que debe de alcanzar. Y los elementos que nosotros queremos monitorear de una entrada sería el estado de la posición, porque no siempre va a corresponder la posición deseada con la posición que pueda llegar a alcanzar el dispositivo o la junta, la velocidad con la que se mueve y el esfuerzo. Y la configuración de las juntas es igual. Si ustedes lo requieren o alguna aplicación es necesario, existen más elementos con los que se puede configurar la parte de controlador. Se le puede agregar también aquí parámetros de posición inicial, posición final e incluso parámetros de funcionamiento. Entonces, a veces conviene definirlos aquí, a veces no, porque también van a depender de cómo queden definidos dentro de lo que sería la interfaz de control. Entonces, esta es una posición recomendable, tal cual. Y en este caso, todas las juntas, como son de un robot serial,
vamos a controlarlas de la misma manera. Las que pueden llegar a variar podrían ser lo que sería un control para un gripper. Porque en el caso de los grippers lo que nos interesa es que el gripper abra o cierra. Entonces, en el caso de tener un robot con gripper o un robot con diferentes tipos de motores, ahí lo que se tiene que hacer es que se tendrían que definir de diferente manera el controlador de las juntas o hacer grupos de control. Eso lo hace en automático la interfase de Movit. En este caso, nosotros lo tendríamos que definir de inicio cada vez que nosotros definamos un robot. Es un poco más de trabajo, pero una ventaja de hacerlo de la manera que lo estamos presentando es que tenemos un mejor control de cómo está nuestro código. Además que es más sencillo el poder solucionar los errores, que es la parte que a veces es un poco complicada de solucionar dentro de Movitos. Que no, es muy bueno, pero tiene una serie de defectos que pueden complicar su uso. Ahora, posteriormente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya quedan definidas las juntas, en la interfase de ROS Control. Y lo siguiente es que tenemos que hacer un llamado. El llamado, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo el llamado a esta librería de control de ROS, de Gazebo. Y lo que le estamos pidiendo aquí es que dentro del paquete que tiene el nombre, es decir, del mismo nombre que sería el paquete de descripción, dentro de la carpeta config, busque la parte del controlador o la configuración de nuestro robot o de nuestro controlador de posición. Cerramos y ya se tiene. Para hacerlo más dinámico, lo vemos acá. Aquí yo nada más tengo dos controladores definidos. Un controlador de posición y un controlador de trayectoria. Y este es la interfaz que define de manera formal lo que sería el controlador de posición. Tenemos aquí el controller manager y lo que iniciamos primero es definiendo los parámetros. Los parámetros que tenemos es, en este caso, de manera básica, en la mayoría de los ejemplos de la documentación, viene que el controlador o la interfase se va a actualizar cada 100 Hz, es decir, lo va a hacer 100 veces cada segundo. El nombre de nuestro controlador va a ser SCARA Position Controller. Es muy importante que los nombres siempre, si se van a manejar dentro de nuestros robots, en este caso que yo tengo un pack en la descripción de el mismo robot pero con dos tipos de controladores, que cuando menos hay un cierto parecido, no que sean iguales pero que sean parecidos. ¿Por qué? Porque este nombre es la construcción o la definición que va a buscar ya cuando lo mandemos llamar dentro de la simulación el archivo launch dentro de ya de para Gazebo. Entonces es muy importante. Entonces aquí está definido como un tipo. En este caso el tipo es un Forward Command Controller del tipo, o mejor dicho, que lo define del Forward Command Controller. Entonces simplemente aquí le estamos indicando qué tipo de controlador vamos a usar. Y vamos a activar el John State Broadcaster. Es decir, el elemento que nos va a decir el estado de publicación de cada una de las juntas. Y en este caso, ya directamente para definir el controlador, lo que nosotros estamos haciendo es definir los parámetros que definen al controlador. En este caso, nada más son un listado de las juntas y el tipo de interfase que va a ser posición. Porque es un controlador de posición. Si fuera otro tipo de controlador, debería de cambiar. Entonces, en este caso es un controlador muy básico, porque funcionaría más que nada como si fuera un servomotor, donde le mandamos una posición y lo que va a hacer nuestra simulación dentro ya de nuestro espacio físico, que sería el simulador dentro de Gazebo, es que lo mandaría directamente a esa posición. Entonces, este es el controlador básico. Y bueno,
lo siguiente. Regresando aquí. El código, cómo está estructurado. La descripción. Una descripción más detallada de lo que es el controlador. Y cuál es, dentro de su launch, qué está haciendo cada elemento. Y el controlador que generalmente más se utiliza para robots seriales es un controlador de trayectoria. La manera en que se trabaja o su configuración es similar a la del controlador de posición. O sea, básicamente, igual también es una interfaz de hardware. También lo vamos a manejar mandándole la posición a la que debe de ir. Igual como elementos vamos a pedirle posición y velocidad, esfuerzo, aunque ahí vamos a ver más detalles más adelante. Y aquí en la definición del plugin, eh, en este caso, si cuenta con la descripción del URDF, que la busque dentro de una carpeta en específico. Aunque esta línea no es tan necesaria agregarse. Lo otro, el robot param node publisher, es también no es tan necesario. Prácticamente lo que va a solicitar dentro de los parámetros, el más importante es que ahora dentro de nuestra carpeta de configuración busque nuestra configuración del controlador de trayectoria, que sería este. Y en este caso, los parámetros, el estado que se refresca el controlador es el mismo 100 veces por cada segundo. Y en este caso el tipo de control, que en este caso es la SCARA Trajectory Controller, es del tipo Joint Trajectory Controller y lo va a definir dentro de esta carpeta. Y el broadcaster prácticamente le estamos pidiendo que se genere de la misma manera. Ahora, la definición de este controlador tiene más elementos por definir. Entonces, en este caso, los parámetros del controlador es que la interfaz de control o la interfaz de comando es la posición. Las interfaces del estado, las que nosotros queremos conocer, es posición y velocidad. Esfuerzo está aquí comentado porque nosotros no estamos proporcionando como una entrada una fuerza. Por ende, aquí nosotros no podemos leer o generar una fuerza. Solamente que utilicemos un tipo de controlador que utilizará fuerza. Entonces es por eso que a pesar de que nuestra definición del controlador de trayectoria está puesto como interfase esfuerzo, aquí lo que estamos haciendo ya en la configuración es que lo estamos anulando para que no nos marque error. Si ustedes lo llegan a quitar el comentario, la construcción del controlador fallaría. Entonces, a menos que ustedes manejen una configuración la cual lo pueda soportar, es conveniente que ustedes ya lo puedan activar. El listado de las juntas, el publisher y el action monitor rate son parámetros que van a estar relacionados específicamente internamente del controlador. Lo que le estamos pidiendo aquí ahora son parámetros en específicos para las juntas, para garantizar que la simulación esos elementos de posición lo lleguen a cumplir. En este caso no está activo de que tienen que quedar totalmente a llegar a la posición y se están trabajando como si fuera un loop abierto de control. Entonces no hay una retroalimentación. En este caso, como es una parte introductoria, no se va a manejar como si se tuviera un controlador PID. En lo que sería la segunda práctica que se trabajaría en el semestre, allí en ese archivo que van a encontrar en el repositorio, ahí sí ya viene configurado como un lazo cerrado, donde los compañeros que hicieron favor de trabajar en su proyecto de este semestre, ya lo que hicieron fue terminar de configurar un controlador de trayectoria con parámetros de un controlador PID y ciertas ganancias. En este caso, que como está trabajando en un loop abierto, hay una tolerancia para que la velocidad se detenga. Para el tiempo de ejecución no hay un límite, es decir, que va a tardar lo que requiera dentro de la simulación para que llegue. Y los posibles errores dentro de la trayectoria en posición
y en la meta. Entonces, esos son los elementos que construyen a la parte del robot. Entonces, regresando a estos elementos, el que lo construye es SCADA Trajectory Controller, y básicamente son estos tres elementos. Los documentos que están acá, o los llamados del sacro, son de los sensores. En este caso nosotros no los vamos yo les diría, no les prestan ahorita mucha atención, aunque en la simulación aparecen. Lo tenemos de esta manera lo tengo de esta manera porque es como que ya el archivo en general. Pero los más importantes son los que ahorita acabo de marcar. Entonces, se construye y es la parte que es un poco confuso de entender dentro de la parte de controlador. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es llamar en este archivo lo que sería el archivo URDF sacro. Mandamos llamar la descripción que contiene este archivo. Después, lo que contiene la descripción de las propiedades en gasivo para pasarlo, y el de trayectoria. Y en específico, este de trayectoria a su vez lo que hace es que carga la configuración de la carpeta de config y lo manda a llamar de este archivo. Entonces, lo que puede llegar a ser confuso es cómo esta parte es llamada dentro de la configuración del robot. Pero no lo es todo. Ahora, con estos controladores ya presentados, hay que hacer algunas modificaciones dentro del paquete. En específico, esas modificaciones tienen que ser hechas regresando. Aquí hice una descripción más detallada de cada una de las juntas. La prueba. Y van a estar dentro del CMake y dentro del archivo package. Entonces, la parte más complicada de trabajar son la parte principalmente del package. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo, esa es una versión simplificada de CMake, donde básicamente es la parte que genera la versión que mínimo se requiere para correr, el nombre del proyecto, que en este caso sería el nombre del paquete, los compiladores que se requieren, y en este caso lo que se le borró fue la parte de las pruebas. Se queda el find package admin CMake porque se requiere para generar la construcción del paquete, y la instalación de las carpetas. En este caso, la parte importante es contener instalada la carpeta de URDF para tener toda la descripción del robot, la carpeta de launch para probar que la descripción no contiene errores, la de Arbis para poder, en este caso Arbis sí no está funcionando como una herramienta para visualizar y establecer que la descripción, cuando menos, de manera básica está construida de manera adecuada, y el archivo de configuración, la carpeta de configuración, para que pueda cargar lo que sería la configuración del robot. Donde hay que agregar más elementos es en la carpeta de package. En este caso, tiene la declaración de package, tiene la herramienta de construcción del admin, y lo demás que hay que agregarle es la parte de la construcción de dependencias. Entonces, controlador de mensajes, Geometry Message. Generalmente se utilizan para robótica móvil. Una que sí es necesaria es la parte de la ROS Client Library para C++, la ROS Client Library de Actions, la de Standard Message. Estos son para que se puedan controlar las juntas. En específico, las juntas de control de velocidad se controlan con esta. Directamente hay que instalar la librería ROS Client o que se ejecute. La del John State Publisher Wiki, que es la que se le agrega para la parte de fase visual.
Robot Set Publisher, la de Sacro para que no haya ningún problema cuando se ejecute, la admin index de Python, la de control message y las que corresponden a Gazebo. Gazebo ROS Control, Gazebo ROS, Hardware Interface para construir las partes, John Trajectory Controller, la parte del launch, ROS Launch, ROS 2 Control, ROS 2 Controllers, la de Standard Message para que se ejecuten, la de Velocity Controller, ROS Launch y estas de Admin Lint Auto y la de Lint Common vienen por default cuando se construye el paquete. Y la parte importante, en la parte de export viene el build type admin CMake por default, pero nosotros le tenemos que agregar un elemento de extensión. Déjenme cerrar esta, donde yo hago un llamado de Gazebo ROS, Gazebo Model Path. Entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que busque en específico dónde se encuentra instalado el modelo. Entonces, por default, cuando nosotros hacemos la compilación de un espacio de trabajo, de un paquete, el modelo va a quedar instalado dentro de la carpeta de install. Por eso es que aquí lo que le estamos diciendo es que nuestro modelo se encuentra aquí. Si llega a fallar, en la mayoría de los casos lo que suele pasar es que sí queda instalado, pero únicamente lo que hace es que construye todas estas dependencias. Entonces, una manera, esto lo que hace es que simplifica la parte del control. Entonces, yo lo que tengo aquí es mi carpeta de home, mi usuario, la carpeta de desarrollo donde tengo mis espacios de trabajo, el espacio de trabajo donde lo tengo, mi carpeta de install, y aquí tengo mi carpeta de examine description y en la carpeta de share. Hay que darle esta ruta. Es importante porque sin esta ruta, estos elementos que generan los metadatos del elemento package no van a quedar instalados y no se va a ejecutar correctamente. Entonces es necesario ejecutarlo. Una descripción más detallada viene acá, dentro de esta parte, y viene aclarando la nota, ¿no? Aquí lo que ustedes tienen que poner es home, user, la carpeta, siempre es recomendable que los espacios de trabajo no estén directamente sobre home, sino que estén contenidos dentro de una carpeta de desarrollo. Por eso es que aquí viene la carpeta de desarrollo, el espacio de trabajo, la carpeta de install y el paquete de description que nosotros vamos a utilizar para nuestro robot. Y ahora lo que vamos a hacer es ver esta parte. Entonces, en específico, la parte de bring up, lo que tiene es, manda a llamar el control simple, es decir, el que no tiene controlador como tal, sino que simplemente tiene definidas las juntas y lo único que podemos hacer es moverlas. El controlador de posición y el controlador, en el caso de que tengo aquí, este tiene un controlador de trayectoria, pero además ya viene mejorado. Ya en esta versión o en este controlador en específico, lo que tenemos es que manda a llamar nuestra descripción del robot y lo ubica en un espacio de prueba. En este caso, el espacio de prueba que manda a llamar es nuestro test word 1. Y nosotros lo que tenemos aquí instalado es un trajectory test py para mover el robot y un multitry. La parte de CMake, aquí las modificaciones importantes hay que hacerlo dentro de CMake para que no solo queden instaladas las carpetas dentro del paquete, sino que también se puedan ejecutar los programas que tenemos aquí. En la parte de package no están, los cambios no son tan importantes. Entonces, la configuración del archivo launch. Entonces, vamos a hacerlo pequeño. Y nosotros vamos a manejar, o vamos a mostrar básicamente
este launch, donde lo que hacemos es una llamada a la parte del sistema operativo, el admin index package, y de aquí lo que hacemos es utilizar de index python package, mandamos llamar el get package shared directory, de la parte del launch description, para que nosotros podamos generar la ejecución del launch, la parte de los launch action, en este caso la ejecución de procesos, el include launch description, que en este caso ya no está activo o no se utilizó dentro de este programa, el register vendor holder, es porque nosotros tenemos el control manager. Entonces, lo que es el control manager es que va a administrar y nos va a permitir tener un control. Porque algo que generalmente llega a pasar es que cuando se intenta generar la simulación, se intenta cargar todo de un jalón. Entonces, en nuestra definición lo que estamos haciendo es que se ejecuten las cosas cuando ya se termina de hacer un proceso. En específico, cuando se construye nuestro controlador y cuando se construye nuestro publicador del broadcaster, del controlador. La parte de los argumentos declarados dentro del launch. El onProcess exist, eso es importante, que nos permite hacer algunos cambios. El onDescription, Python onDescription source, ahorita no lo ocupamos. El launch institution, launch configuration y launch ROS actions, la parte de node y sacro. En este caso, para los archivos launch no es necesario indicarle al programa de dónde va a correr Python. Estos elementos de Python ya vienen definidos dentro del ROS client. Bueno, no del ROS client porque también no está definido, sino simplemente ya es una capa que ya viene dentro de la instalación de ROS. Pero cuando nosotros queremos hacer las pruebas, por ejemplo, lo que nosotros tenemos como que sería nuestra prueba, lo que nosotros le tenemos que indicar a nuestra parte de ROS, o para esto que este elemento se ejecute, es bajo qué entorno de Python vamos a trabajar. En este caso, lo que nosotros le estamos diciendo que es en el entorno de usuario, en la parte de binario, en la parte de entorno, que vamos a utilizar directamente el de Python 3, que tiene instalado ya por default Ubuntu. Entonces, en este no es necesario. Un detalle. Ahora, revisando el código. Empezamos generando la definición del launch, la descripción del launch description. Y definimos un objeto llamado gazebo, que es la ejecución de un proceso. En esta parte de command, básicamente es como si nosotros estuviéramos escribiendo la terminal, y lo que hacemos es llamar gazebo con la bandera de verbose, la bandera de S, y la librería de ROS Factory So. Y lo que le vamos a pedir es que de nuestra paquete nos genere la trayectoria para la parte de examen, Word, y el espacio que nosotros queremos ejecutar y que nos lo arroje en la pantalla. Aquí, en la parte de Get Packet, lo que nosotros estamos haciendo es darle un llamado para que nos genere igual la ruta. En este caso, para la ruta de el paquete dentro de description. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que vamos a llamar un archivo sacro dentro de la carpeta de URDF, y en este caso es el que manda el llamar al controlador de trayectoria. Igual, aquí yo tengo para lo que sería la descripción del robot. En este caso lo que estoy diciendo es que voy a llamar una configuración específica para Arbis. Y esta configuración de Arbis que voy a mandar llamar está dentro de la carpeta URDF. Y esto nos genera un archivo doc, donde lo que va a hacer es que nos va a conjuntar todos los archivos de aquí, en una sola descripción, en un archivo sacrofile. Y a esos elementos los va a ejecutar como si fuera un elemento que se va a llamar robot description,
Entonces, esta parte pues simplemente es que está jalando capas de la descripción del robot en esas líneas. Posteriormente lo que hacemos es generar el nodo que publica el estado del robot. Entonces, del robot state publisher lo que le decimos es que ejecute la carpeta de robot state publisher, que ejecute el robot state publisher y que nos lo arroje la pantalla. Bajo o el parámetro que nosotros queremos que se ejecute es la descripción que se jalaron o que se generó dentro de este conjunto de archivos, que corresponden a los archivos sacros que tenemos en la carpeta de description. Aquí. Ahora, aquí en este spawn entity lo que estamos haciendo es que estamos mandando llamar o vamos a ejecutar el nodo de dentro de la carpeta de gazebo-ros, el que nos aparece las entidades de los robots que nosotros queremos en nuestra simulación. Por eso aquí es spawn entity, un archivo hecho en Python, y con argumentos como si nosotros los queríamos dentro de la terminal, con la bandera de tópicos, el robot description, que ya está definido acá arriba, la entidad y que lo nombre como escara y que nos lo arroje en pantalla. Aquí, join state controller. Y ese es un proceso que se va a ejecutar. No es un nodo, sino que es un proceso que es como si directamente nosotros lo estuviéramos ejecutando dentro de la terminal. Sería ejecutar ROS, control, cargar el controlador, bajo la bandera de state, activate join state broadcaster y que lo arroje dentro de la pantalla. Y aquí viene la parte importante, la ejecución del proceso para construir el controlador. Entonces, se vuelve a ejecutar como si fuera en terminal, ROS control, ROS 2, control, load controller, state, activate, y en este caso, lo que queremos jalar sería SCARA Trajectory Controller. Este nombre es el mismo del controlador. Entonces, como nosotros nombramos el controlador, es como nosotros lo vamos a mandar llamar dentro de nuestro archivo launch. Y es el elemento que se va a construir. Y aquí simplemente lo que le estamos diciendo es que ejecute la parte del retorno. Mande llamar la ejecución de Arbis, que nosotros tenemos ya configurado, para cargar al robot. Y ya como elemento de retorno, aquí lo que ya estamos pidiendo es que en el register event holder es que se mantenga esto activo hasta que se realice la ejecución. Entonces aquí estamos pidiendo que aparezca la entidad y que aparezca el Join State Controller. Y el otro evento que nosotros queremos es que no ejecute nada hasta que se haya terminado de configurar el SCARA Controller. Ya que estos elementos estén funcionales, ahora sí, que se ejecute directamente el nodo de gazebo para que aparezca el espacio definido. El nodo que nos define al robot. Que nos aparezca el robot o que lea la configuración. La configuración del argumento. Y el nodo de Arbis. Entonces, eso quiere decir y llamando a llamar a este controlador, o a este launch, perdón. Me genera al robot. Y me lo ubica en una posición. Mejor dicho, no en una posición, no. En un espacio de simulación.
Entonces, en este caso, aunque parece algo exagerado, el robot sobre el sistema P lo que tiene es una cámara, tiene un sensor LiDAR montado, tiene un sensor IMU y el otro sería un sensor ultrasónico. Entonces, detalles que se pueden presentar. Como yo tengo aquí el LiDAR, aquí lo que está haciendo es que incluso está detectando al propio robot. Pero también dentro de este espacio es que estoy detectando la pared cercana. Entonces, eso es un ejemplo. Y tengo ubicado a mi robot en el centro del espacio. Entonces, lo tenemos de esta manera. Entonces aquí ya viene un poquito más detallada la explicación de el launch. El controlador de trayectoria. Y aquí, una breve explicación de cómo funcionan eh, estos para ubicar lo que sería al robot. Entonces, aquí estoy indicando qué distribución de Python voy a hacer y hago el llamado de la librería de ROS Client de Python. Aquí vamos a generar un nodo, que en este caso está definido como si fuera un objeto, la construcción de las interfaces y en este caso es importante la parte de la duración. Hay que recordar que para que las juntas puedan ejecutar eh, o lleguen a una posición, es importante definir un intervalo de tiempo en lo que puede llegar una posición a otra. Si no se definiera de esa manera, lo que llegaría a pasar es que el robot estaría constantemente forzándose dentro de la simulación y en la vida real lo que nosotros podemos estar haciendo es que estaríamos forzando directamente a nuestro motor y lo estaríamos forzando a fallar. Entonces aquí estamos construyendo el nodo de Trajectory Test. La definición como un objeto en sí mismo, la definición en sí mismo del objeto, del nodo. Y en este caso, el tópico que queremos donde publicar. Entonces, tengo todavía corriendo la simulación. Tengo los dos estados. Y en este caso, los plugins que ahorita nos interesa observar. Nada más que ahorita termine de cargar la terminal. Los más importantes, ¿cuáles son? La definición de cómo están puestos, o mejor dicho, cómo está configurado nuestra parte de control. Aquí nos aparece el Join State Broadcaster Transmission Event. Es decir, que nosotros podemos saber el estado total de las juntas en este nodo. Y también lo que nos generó es el SCADA Trajectory Controller, el State, Controller Join State Trajectory, State y igual un transición. Entonces, estos son los tópicos que nos interesa o que nos generó directamente la configuración del controlador. Los de la cámara son de los sensores. Ese es el de la lectura. El Join State está relacionado con el Robot State Publisher. El Parament, el Clocked y el Dynamic Join State están relacionados directamente con Gazebo. El Robot Description, el Rows Out. El Scan, en realidad es lo que sería el LiDAR. El Sonar y en la parte del TF o de los sistemas de transformation. Aquí están. Entonces, aquí. Este es el tópico al cual nosotros le tenemos que mandar la información para mover al robot.
Es por eso que aquí, en este, lo que nosotros le estamos diciendo es que el tópico al que nosotros queremos publicar es Scala Trajectory Join Trajectory Controller. Entonces, en este vamos a publicar. Entonces, me estaba equivocando, es este. El otro es el estado. Entonces, sobre este nosotros tenemos que publicar la información. Ahora, en realidad, lo que tenemos ahí, o lo que se generó, fue un arreglo, donde aquí lo que está creando es un temporizador. Pero las juntas están colocadas, nosotros tenemos 3 juntas. Es un arreglo. Lo que está haciendo aquí es que estamos definiendo posiciones metas. En este caso simplemente se está mandando todo a una posición cercana a 90 grados, a pi medios. No son exactamente pi medios. Y lo que le estamos pidiendo es que nos indique si se está ejecutando el tópico o qué tópico se está ejecutando. Aquí está mi callback, donde lo que estamos haciendo es crear un mensaje tipo trayectoria. Lo estamos relacionando con los nombres de las juntas, que quede definido en sí mismo. Y aquí lo que le decimos es que lo que tenemos aquí dentro de este arreglo, o le asocie, mejor dicho, a cada elemento de este arreglo, los elementos de uno por uno, de aquí. Y que se publique el mensaje. Ya dentro de nuestra función de main, lo que hacemos es que iniciamos lo que sería el ROS library Python, sin ningún argumento, del objeto o del nodo que definimos acá. Esencialmente sería este. Lo que hacemos es que lo estamos definiendo aquí, o sea, estamos mandando a llamar el objeto. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es que se ejecute el nodo. Y aquí lo que le estamos pidiendo es que se destruya el nodo ya cuando se terminó de ejecutar. Y que aquí se termine todo cuando ya se termine de ejecutar la simulación. Y que si es main, se ejecute. Entonces, no lo voy a correr aquí porque, bueno, sí lo podría correr directamente sobre el libro. Pero de repente lo que haría es que me marcaría ciertos errores. Entonces, para evitar que me marque los errores, ya que lo tengo activo, sería ROS2 run. Y en este caso, ambos elementos se encuentran instalados dentro de la carpeta bring up. Y lo que yo puedo ejecutar es, en este caso sería, bueno, el trajectory test, en mi caso que yo lo tengo aquí, y el try test, es el mismo archivo, simplemente es porque uno no me salía. Entonces, si lo ejecuto, me indica que se está ejecutando. Y se ejecuta la simulación. Entonces, en este caso lo que está pasando es que está publicando las posiciones sobre el nodo. Entonces, lo quito, dejamos de publicar. Ahora, para que nosotros lo podamos mandar a múltiples configuraciones, básicamente lo que tenemos que hacer son modificaciones a este código. Básicamente el encabezado es similar. Definimos con el mismo nombre. Vamos a publicar sobre el mismo tópico. Vamos a tener igual nuestro listado de las juntas. Pero ahora lo que vamos a tener va a ser un listado de posiciones. Es decir, tengo aquí un arreglo, el cual a su vez contiene arreglos que me dicen dónde se encuentra, a qué posición lo voy a mandar. Entonces aquí tengo 6 posiciones que yo quiero ejecutar.
Y en este caso las posiciones son totalmente al azar, solamente son pruebas. Y para que lo mande, simplemente lo que voy a hacer es que le voy a hacer un índice. Es decir, para la primera, un índice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y va a iniciar con desde 0. Va a iniciar el arreglo o la ejecución de la trayectoria. Siempre va a iniciar en falso porque no va a estar ejecutándose. Y en este caso lo que le estamos dando es un tiempo. Es decir, que llegue a la posición y dure 3 segundos en ella y que después cambie. Y que nos indique cuál tópico se está corriendo. Entonces aquí lo que nos tendría que indicar es cuál se está ejecutando. Y para evitar algún problema lo que estamos definiendo es una función de callback. Entonces, aquí simplemente lo que hace es que verifica si no queda algún tipo de trayectoria activo dentro de la lista, porque lo va a ejecutar de manera consecutiva. Es decir, va a verificar que mientras algo se esté ejecutando, no haya alguna otra que ya haya quedado terminada. Es por eso es que lo está condicionando. Si no hay, lo que va a hacer es que va a publicar la posición en la lista sobre la junta, va a aumentar el índice y va a activar lo que sería la trayectoria. Ya en la publicación de la trayectoria lo que definimos es un objeto trayectoria. Trayectoria, entonces esta función sería esta. Lo que hacemos es que tenemos el mensaje, la parte de los nombres, que es el listado que tenemos acá, en la parte del objeto, los puntos, la posición y que se vayan agregando o se le vayan agregando puntos a la ejecución. La publicación de la trayectoria, que avise sobre cuál trayectoria se está ejecutando y qué nodo. Y en este caso, que se ejecute la parte la parte de callbacks. Entonces aquí simplemente lo que está haciendo es que nos está dando o nos está indicando en qué posición va a llegar. El tiempo de ejecución y ya que llegue, que se apague la trayectoria. Entonces el manejo en este caso de este programa es que va a estar apagando y activando cada vez que llega una determinada trayectoria y va a detenerse ahí un determinado tiempo, que en este caso son los 2 segundos. Básicamente igual se inicia la librería de Ross Client sin argumentos, no hay nada definido. Se define el objeto y se le pide que inicie el nodo. Y cuando se termine que se destruya. Y la parte del shutdown y el main. Igual, si no se ejecuta puede haber algunos problemas. Entonces, aquí. Entonces me vuelvo a ir aquí a la terminal, vuelvo a activar estos. Entonces aquí tengo 6 posiciones en las que voy a mandar al robot. Entonces me voy a alejar un poquito aquí de Gazebo para que se vea en ambos. Se comienza a ejecutar. Y comienza a mandar las posiciones. Y continúa publicando la sexta posición hasta que terminemos con el proceso. Entonces, aquí, regresando aquí. Ahora, para poder ejecutar estos elementos, hay que agregarle elementos dentro de la carpeta de CMake.
de nuestro archivo bring up. Sin ellos no se puede ejecutar. Entonces, aquí lo que están son una serie de elementos del paquete que se podrían considerar como básicos. Entonces, a diferencia del description, aquí sí debe de tener más elementos. Entonces, como base debe de tener los elementos para formar o conformar la parte de CMake. Como estamos manejando ya elementos dentro de Python, es recomendable también mandarlos llamar para que queden o se puedan ejecutar sin ningún problema los scripts. También los de la librería de ROS-Client de Python, porque la estuvimos utilizando. La de Standard Message. Esta esencialmente es porque los mensajes que estamos estableciendo, lo que estamos publicando, van más que nada dirigidos a arreglos. Entonces, en algunos casos sí se requiere. Y la de Message. Y aquí tiene otros que pueden estar requeridos o no, dependiendo de lo que se está aplicando. Entonces, este es como un borrador que ustedes podrían manejar para otros archivos. Los paquetes que tenemos instalados, en este caso nada más tenemos el launch, Arbis, el de mundos y el de la fuente donde tenemos la ejecución. También, como estamos corriendo archivos dentro de Python, aquí lo que estamos diciendo es que tenemos instalado el paquete, el admin de Python. Es por eso que hay que agregar esta carpeta con el mismo nombre del paquete y colocar el archivo .initpy. Recuerden que es un archivo vacío, que nada más tiene que quedar definido. Lo otro es que tenemos que indicar qué programas de Python están instalados. Ya como tengo aquí instaladas mis pruebas, tengo el de Trajectory Test, el Try Test, el Multitry Test. Y les estoy diciendo que quedan instalados dentro de la librería del proyecto que tiene el nombre de Examiner Bin App. Y la terminación del paquete de Python. En el caso del package, no es necesario agregarle más elementos. Con los que aparece por default son más que suficientes. Entonces, en la documentación viene bien explicado un poquito más en detalle. Y cerrando. Las conclusiones que podemos llegar en este. Lo que estamos presentando para el manejo de clase y mi herramienta de introducción es el manejo de lo que sería el ROS, la parte de ROS Control. En este caso lo está presentado para Gazebo Classic. Y lo que está presentando, el ejemplo que está presentando sería el controlador de trayectoria, que es el controlador más común. Lo que permite en este ejemplo es no solo poder manejarlo sin tener que hacer una instalación muy prolongada como sería la de Movitos o la aplicación, lo que nos permite tener un mejor manejo de lo que sería la administración del tamaño de la instalación dentro de la computadora si es que estamos manejando una máquina virtual. Y la parte de los sensores lo podríamos ver, se va a manejar en otro elemento. Y también la parte de la generación de los espacios de trabajo. Entonces, como ejercicio está el generar un controlador de posición. Se deja como ejercicio debido a que el robot que se está presentando simplemente es un robot SCARA, que en lo único que lo estamos utilizando es para mover una cámara o un conjunto de sensores. Pero en un robot convencional, ahí lo que tendría en un robot serial, la parte más importante sería su gripper o la herramienta que tendría. En ambos casos, bueno, en el caso de un robot normal, la herramienta generalmente podría ser un elemento de soldadura o algún elemento que nada más va a interactuar de manera puntual con su entorno. Pero ya en un robot manipulador, este va a tener un gripper. Y los gripper generalmente lo que tienen es un controlador de posición. Entonces,
Se deja como ejercicio el desarrollo de un controlador de posición para ya cuando se maneja lo que sería principalmente el dotbot y el ROS X3 Plus, que tiene también un brazo manipulador, que es un robot móvil híbrido, manipulador móvil. Ambos van a interactuar moviendo objetos. Entonces ahí no solo las juntas van a requerir un control de trayectoria, sino que por otra parte lo que serían los dedos, el gripper, te requieren de lo que sería un controlador de posición. Entonces, ha sido un video largo y espero que sea útil. De todas maneras, la documentación se encontrará dentro del repositorio para que la puedan consultar posteriormente. Hasta luego.